Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, un nuevo encuentro hoy en la sección Horizontes Latinos y con una película argentina, cine argentino muy presente en esta competición de Horizontes. La película se llama La Salada y el director es Juan Martín Su. Su, que es un cineasta de origen taiwanés, pero argentino. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, eres un argentino, ¿sabes? Es un taiwanés argentino de segunda generación. O sea, has nacido en Buenos Aires, tú. Sí, yo nací en Buenos Aires, mis padres son taiwaneses y bueno, hoy en día viven ahí en Taiwán. Esta película viene, habéis ganado el premio Cine en Construcción y viene también de Toronto, o sea que ya lleva un buen recorrido. Sí, recién empezó el recorrido, empezó el año pasado desde Cine en Construcción y bueno, los festivales recién arrancó con Toronto la semana pasada y ahora acá en San Sebastián. Más cerca, un poquito perdón. Más cerca parece. Sí, yo decía que en Cine en Construcción, para los que no conocen bien, bueno, es una sección de este festival en cooperación con Toulouse que ayuda a la postproducción, al acabado de las películas latinoamericanas. ¿Cómo te ayudó a ti ese premio Cine en Construcción? ¿Estaba muy acabada la película? Porque a veces las películas están acabadas y es simplemente una ayuda técnica. ¿Cómo fue o a veces también es una ayuda al acabado de la escritura? Bueno, nosotros cuando presentamos la película tenía un primer corte, le faltaba bastante para terminar, no tenía color, no tenía sonido, fue una presentación bastante bruta del material y el premio nos permitió no solo terminarla económicamente, que no teníamos los recursos para hacerlo, sino que a partir del momento que nos dieron el premio fue como un disparador para la película, o sea, a nivel internacional, porque el recorrido que teníamos pensado era mucho más chico y una vez que apareció el premio Cine en Construcción, los planes y la perspectiva de la película se amplió y sobre todo por la exposición de Cine en Construcción. Ya después de la visualización que tuvo en esas fechas, o sea, sin haber ganado el premio, ya la presentación al mercado internacional desde ahí fue muy bueno, o sea, dio comienzo a todo el camino que tiene hasta ahora, me parece. Bueno, esta película, viendo tu origen, has querido hacer en esta ópera prima una película sobre la emigración, sobre la mezcla de emigrantes y de razas que hay en Argentina. ¿Este tema original tuyo tiene algo que ver ya con los cortometrajes que habías hecho antes? No, con los cortometrajes, a excepción de uno, de cuando apenas empecé la carrera de cine, que me había quedado muy mal, entonces dejé ese tema de costado y hice otros cortos que no tienen nada que ver con como desde mi historia personal. Y recién con la película, cuando empecé a escribir, en verdad fue como casi de manera inconsciente, yo empecé a escribir la película más con historias de inmigrantes, pero no estaba apuntado a ese tema específicamente y no estaba tan cruzado como por mi historia. Y de a poco, a medida que avanzó la escritura y hasta en el proceso de filmación, me fui dando cuenta que esto me cortaba y me atravesaba mucho más cerca de lo que yo pensaba. Y que, aunque puede ser obvio, la película era sobre ese tema mío personal de ser intentar mostrar la película desde el punto de vista de la experiencia personal propia. Es decir, que hay varios personajes, pero el protagonista es Wan, que es taiwanés, aunque es un reparto coral, son historias que se entrecruzan. La idea de la historia coral es que, bueno, no sé si se logra o no, pero el objetivo era que estos tres personajes al final de la película se vayan asimilando y sintetizando en un único personaje, que es como la idea del inmigrante, todos como si un personaje mismo único tuviera diferentes facetas a lo largo de la película y va mostrando esas diferentes facetas, pero que no hay ni un protagonista fuerte. La idea era intentar heterogeneizar los protagonistas y que
No, desde la heterogeneidad homogeneizarlos y lograr como la síncresis de las historias en el personaje hasta llegar a una idea, de una sensación de un inmigrante desde el lado de la experiencia personal, emocional, digo. Es decir, que hay un boliviano, un taiwanés, un coreano, un argentino. Es toda esa mezcla que te ha interesado, porque hay historias de amor también, de cada uno de ellos, ¿no? Lo que te ha interesado es mostrar esa multiplicidad de orígenes. Sí, la elección de la multiplicidad de personajes y de puntos de vista tenía que ver con la idea de esto, de lo que te contaba antes, de la síncresis cultural. Pues en la película se trabaja mucho ese tema de intentar borrar los límites a nivel cultural, a nivel de nación o de origen, y que esos límites se empiecen a traspasar entre las personas y lograr esta síncresis, de que al tocar el tema de la inmigración y de la discriminación, parte de ese tema es, para mí, desde mi punto de vista, es evitar decir, eliminar además del estereotipo la idea de, bueno, él es boliviano, él es coreano, o sea, intentar que sea el otro sea el otro, una persona. O sea, la persona es lo mismo para todos, somos todos iguales, entonces lograr esa comunión entre las colectividades, bueno, desde estos diferentes puntos de vista que intentamos hacer desde la película, desde muchos, atacar este tema desde diferentes perspectivas. El tema del comunitarismo y de la integración, precisamente, que interesa mucho en Europa y es un problema que se plantea aquí con mucha gravedad en toda Europa. ¿Cómo se vive en Argentina, precisamente? Ese es el tema que desarrollas, es decir, cómo esta gente que son de culturas diferentes, finalmente hay la chica coreana que dice, bueno, yo me siento más argentina, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú y cómo se vive ese tema en Argentina? Bueno, en mi infancia era más complicado, era menos aceptado, aunque había ya muchos inmigrantes. La película aclaró que es sobre la nueva inmigración de Argentina, la última. Era más compleja, pero hoy en día está más, o sea, al haber más cantidad, de a poco se está aceptando la convivencia con estas nuevas colectividades. Pero igual todavía hay una parte de la sociedad que sigue resintiendo de estas comunidades inmigrantes y igual por lo que y hasta las mismas colectividades también a veces les cuesta terminar de integrarse, sobre todo las orientales, por el tema del idioma. Ayer comentaba en la presentación de la película, en Argentina hay varios supermercados chinos que venden, acá los llaman mercados, que venden comidas, y muchos de los dueños que trabajan no saben hablar castellano, no pueden. También tienen supermercados por ese motivo, porque no es al comerciar a veces uno puede prescindir del idioma, o sea, solamente con gestos, esto vale 5 pesos, 5 pesos. Y contaba que en estos negocios, en la parte de las verdulerías, hay bolivianos que trabajan para ellos, que los bolivianos hablan español, y como ellos trabajan de lunes a lunes, 12 horas por día, lo que le va pasando es que los bolivianos que hablan español a veces empiezan a hablar mal el español. Por estar tanto tiempo con ellos, se saltean artículos, no conjugan bien los verbos, bueno. Y también pasa en los negocios coreanos del barrio coreano de Buenos Aires, que tienen muchos empleados peruanos o bolivianos que hablan coreano. Y del hecho de trabajar solamente con coreanos, y bueno, esa comunión entre estas colectividades tan diferentes se va apareciendo. Lo has rodado en La Salada, es el título de la película precisamente. La Salada es una gran feria en Buenos Aires. ¿Nos puedes explicar un poquito eso y las condiciones de rodaje, puesto que tengo entendido que has querido un poco hacerlo a la manera de Iñárritu? Has rodado con cámara oculta y metiendo tus personajes ahí en el mercado.
La Feria de la Salada, la película nació con esa idea de hacer una película en la feria. Como te decía antes, después empezó a aparecer cada vez más fuerte la idea de que aparezcan estos personajes inmigrantes. Por esta feria, que es la feria más grande de Latinoamérica de venta de productos falsificados, tiene 2 kilómetros por 2 kilómetros y tiene una particularidad que está... toda la gente que trabaja ahí son de varias colectividades muy heterogéneas, o sea, hay bolivianos, peruanos, coreanos, chinos, argentinos, todos conviviendo y comercializando. El lugar está en las afueras de Buenos Aires, es un sector donde la policía no llega, entonces, bueno, la venta libre es como, tiene una guardia... Hay una guardia privada dentro de la feria que controla todo tipo de... bueno, se autogestiona el poder de la ley. Y bueno, después, o sea, el acceso en cuanto al rodaje, el acceso a la feria fue bastante, no fue muy complicado entrar, pero era muy difícil filmar ahí adentro por... ahí pasa mucha gente todos los días, o sea, son, no sé, 20.000 personas todos los días, tiene un recorrido. Y la gente... perdón, me puse un poco nerviosa. La gente... bueno, mira la cámara y eso. La gente ve la cámara, saluda, se encuentra con... algunos actores de la película eran más o menos reconocidos en la tele, entonces nos paraban y en medio de la toma cortaban la toma para pedirles autógrafos. La feria también tiene muchísimos imprevistos, como no hay un horario fijo, van abriendo de día a día, según depende del ánimo de los puesteros. Entonces llegábamos al rodaje con las 30 personas, la cámara, todo, y todo el lugar estaba vacío, entonces había que improvisar algo para ver qué hacíamos ese día. Entonces, o tal locación íbamos a filmar tal taller de costura, y de repente no estaba más, no existía más el lugar, se habían salido todos corriendo porque era todo ilegal. Bueno, todo ese tipo de problemas nos fue llevando a encontrar un método, que es... En cuanto a la nota de que habla Iñárritu, o sea, esto era como al principio de todo una idea que teníamos con el fotógrafo de intentar transmitir eso. Pero después a lo largo del rodaje, con estos imprevistos, la película empezó a aparecer sola, o sea, eso lo dejamos de lado, esa idea de propuesta de estas películas, y la película empezó a aparecer solo y tuvimos que obligarnos a encontrar un método para filmar todo este tipo de imprevistos. Parte de eso es que la película tiene muy pocos planos generales, porque o la feria estaba vacía o la gente saludaba, entonces nos empezó a provocar que la cámara se acerca a estos personajes, estar siempre en planos muy cerrados, y hubo un momento que nos empezamos a dar cuenta que la película estaba acá, en los planos cerrados. Por más que tengamos, pues la feria visualmente es muy llamativa, o sea, uno donde ponga la cámara encuentra imágenes muy bellas, y que al principio nos anodanaba la tentación de mostrar todo lo que había en la feria. Y estos imprevistos nos dimos cuenta que la película pasaba por los primeros planos, los planos medios, los planos cerrados, y estar bien cerca de estos personajes. Fue condicionando tu puesta en escena. Sí, y entonces ahí se corrió la propuesta esta para cerrar esta entrevista, unas palabras sobre el casting, porque has hablado de los actores, y bueno, uno de ellos es Ignacio Wang, que lo habíamos visto en Un cuento chino, sí. Con Ricardo Darín, ¿no? Es el más conocido de ellos, al menos aquí en Europa. Sí, de los actores, el más conocido es Ignacio Wang, de Un cuento chino. Después está Chang Sung Kim, que en Argentina trabaja mucho en televisión. Y bueno, Paloma Contreras y Nicolás Mateo. Paloma Contreras es la hija de Patricio Contreras y Leonor Manso. Bueno, ellos son los actores profesionales. El resto son todos no actores. Una de las condiciones que habíamos puesto para antes de empezar el rodaje era... que cada personaje se respete la nacionalidad que es.
O sea, la coreana tenía que ser coreana, realmente. El boliviano de Cochabamba tenía que ser al de Cochabamba. Entonces, para encontrar a estos chicos o estos personajes, todos los personajes secundarios también, casi todos son no actores. Hubo que hacer como un scouting del casting y ir a los barrios bolivianos o a los barrios coreanos, ir localizándolos uno por uno, ir a las iglesias. Estas comunidades se congregan mucho en iglesias y esperar a que termine la misa y ir haciendo el casting uno por uno, todos los que querían, y así fuimos encontrando como una búsqueda muy... como ellos no venían a los anuncios, nosotros fuimos a buscarlos y así fue apareciendo cada uno de los chicos. Y el trabajo, lo difícil fue la comunión entre el actor profesional y el no profesional. Pero por suerte, como cada uno estaba trabajando desde el lugar de la experiencia como inmigrante, hubo los actores profesionales como bajaron y ya empezaron a ayudar a los chicos, a los que son actores, y esa convivencia fue casi natural, se empezó a armar sola, o sea, yo estuve ayudando un poco con la contención, con otra amiga que hizo la dirección de un coach de actores. Tuvo que ver más que nada un trabajo de contención, no fue tanto... Tiene en efecto un aspecto muy costumbrista y documental sobre esa vida en las comunidades asiáticas. Sí, ese fue parte de... Empezó a aparecer solo esto. Es más, los personajes no actores, según el libreto, tenían ciertos aspectos que se empezaron a eliminar y empezó a aparecer lo que realmente daba el actor o el no actor, los chicos. Entonces hubo muchas influencias desde los chicos hacia los personajes y hacia el guión, y empezó como a afectar la historia de cada uno de estos personajes. Creo que tienes ya otro largometraje en preparación. Estoy armando algo, recién es un germen muy chiquito. No se puede hablar mucho. No, es que no hay como una idea, pero sí filmé un corto hace muy poco en Argentina, que es para historias breves, que es un ciclo de 10 cortos que se hace para el Instituto de Cine Argentina. Pues mucha suerte con esta carrera que empieza. La Salada, vayan a ver esta película argentina de Juan Martín Su. Muchas gracias. Gracias.妈，我有寄相片给你。 이렇게 손 이렇게 뻗어갖고 한번 반지 이렇게 한번 보여주는 것처럼 이렇게 하면서. 아유, 목사님, 어떻게 하면 좋을까요? 시대가 변하고 있어. 같이 성장하려면은 지금 사야 돼. 잘 생각해봐. 예. Tío, ¿Qué? ¿por dónde estamos? No friegues. Cuéntenle a Jaime sus problemas. Seguro que andan ustedes en busca de trabajo. ¿No? 없어요. 윤진아, 결혼해야 돼. 阿黄，工作怎么样？有没有找到女朋友？工作很好，女朋友还没有，快要了。 자기야, 왜 그래? 아무것도 아니야. 나도 잘 모르겠어. Pero si sos flaca y linda así. Igual no vengas con boludeces. No, obvio. ¿Sabes hablar quechua? Sí. James 기승 스테이지 제대로라니. 이 몸을 기다려
我要他们2个人回来陪我。妈，替我向大家问好。好啊，好啊，好，再见了，阿黄。再见。